La sala de juntas de Innovatech Solutions olía a poder. El aroma del costoso café colombiano se mezclaba con el cuero de los sillones ejecutivos y el perfume importado de Ricardo, el CEO. Se encontraba en la cima de su mundo. Su traje de corte italiano, hecho a medida, no tenía ni una sola arruga. Su reloj de oro macizo brillaba bajo las frías luces, un faro de arrogancia pura. A sus 35 años se sentía el amo del universo, y en aquel preciso instante realmente lo parecía. Sonreía a los inversores, una sonrisa blanca y depredadora, sin imaginar que aquella era la última sonrisa genuina que ofrecería en su vida pública. Su existencia, tal y como la conocía, terminaría en exactamente 10 minutos. Ricardo alzó una copa de cristal tallado. Señores, su voz resonó, cargada de una confianza inquebrantable. Brindemos por el futuro, por la fusión de Innovatech con el grupo Nexus, un acuerdo de $200 millones. Un brindis por nosotros. Los aplausos retumbaron contra los ventanales que mostraban la ciudad a sus pies. Clara, su esposa e hija del fundador de la empresa, lo miraba con una adoración ciega, apretando su mano con fuerza mientras los diamantes de su anillo lanzaban destellos. En un rincón de la sala, cerca de la puerta de servicio, se encontraba Arturo, el padre de Clara. A sus 65 años, con su pelo canoso y su ropa sencilla, era una nota discordante en medio de tanto lujo. Era el programador senior, el hombre al que todos llamaban el viejo genio, pero a que pocos respetaban de verdad. Ricardo lo veía como una reliquia, un fósil que debía ser descartado. Y el momento del descarte había llegado. Ricardo depositó su copa con un chasquido audible. Su mirada barrió la sala y se posó en Arturo con un desprecio apenas disimulado. Y para marcar el comienzo de esta nueva era, continuó Ricardo, con un tono ahora afilado como el hielo, necesitamos deshacernos del pasado, de todo lo que es obsoleto y nos frena. Hizo un gesto displicente en dirección a Arturo. Arturo, agradecemos tus años de servicio, pero tu tiempo aquí ha terminado. El personal de seguridad te acompañará a tu mesa para que recojas tus efectos personales. Estás despedido. Un silencio sobrecogedor se apoderó de la sala. Los inversores se miraron unos a otros, visiblemente incómodos. Clara ni siquiera parpadeó. Era cómplice de aquel cruel teatro. Arturo, sin embargo, permaneció inmóvil. Su rostro no mostraba sorpresa, ni ira, ni dolor, solo una calma profunda y gélida. Miró a su hija, luego a su yerno, y con una dignidad que toda la sala pudo sentir, pero no comprender, simplemente asintió con la cabeza y se dio la vuelta para marcharse. La puerta se cerró tras él con un suave clic, un sonido que marcaría el fin de una era y el comienzo de una aniquilación. Ricardo sonrió, victorioso. La humillación había sido pública, total. Se había librado del viejo. Pero lo que él no sabía, lo que su narcisismo le impedía siquiera concebir, era que no había despedido a un empleado. Acababa de pulsar el botón de autodestrucción de su propio imperio. En el instante exacto en que la puerta se cerró, los monitores gigantes que cubrían la pared parpadearon. 1, 2, 3 veces. Y entonces se apagaron. El proyector que mostraba los beneficios proyectados murió. Las tabletas en mano de los ejecutivos se congelaron, mostrando una pantalla negra con una única y enigmática línea de código. El pánico, silencioso al principio, comenzó a extenderse como una mancha de aceite. ¿Qué está pasando?, preguntó uno de los inversores, con la voz tensa. Ricardo forzó una risa que sonó hueca. Problemas técnicos, señores. El equipo de TI lo solucionará en segundos. Cogió su smartphone para llamar al jefe de TI, pero el dispositivo también estaba muerto. Una pantalla negra. El sistema entero, el corazón digital de Innovatech, la plataforma que valía $200 millones, simplemente había dejado de latir. Fue entonces cuando el jefe de TI, pálido como un fantasma, irrumpió en la sala sin llamar. Ricardo, el sistema ha colapsado. No es un fallo técnico, es como si la clave maestra hubiera sido revocada. El acceso ha sido denegado a nivel fundamental. Nadie puede entrar. Solo hay una persona que tenía ese nivel de acceso. La sangre abandonó el rostro de Ricardo. Su sonrisa presuntuosa se desvaneció, reemplazada por una máscara de puro terror al comprender. No era el sistema, era Arturo, el fósil, el viejo, y la llave que acababa de arrojar a la basura era la única que mantenía en pie su reino. Para comprender la magnitud de aquel colapso, era necesario rebobinar el tiempo, retroceder 5 años, a un mundo donde Innovatech no era un imperio corporativo, sino un monumento al amor. Arturo la había fundado desde sus cimientos junto a su difunta esposa, Elena. Ella era la estratega, la visionaria de negocios con una sonrisa que podía desarmar al más duro de los inversores.
Él era el genio silencioso, el arquitecto de código cuyo lenguaje eran los algoritmos. Juntos dieron vida al sistema Atenea, una plataforma de gestión logística tan intuitiva y revolucionaria que no solo cambió la industria, sino que la redefinió por completo. El nombre, por supuesto, fue idea de Arturo, un homenaje perpetuo a su esposa, su personal diosa de la sabiduría. Cuando Elena falleció, víctima de una enfermedad tan rápida como cruel, el universo de Arturo se contrajo hasta convertirse en un punto de dolor mudo. El brillo de sus ojos, antes llenos de curiosidad y pasión, se extinguió, dejando tras de sí un vacío inmenso. La empresa, que antes era un santuario de creación y alegría compartida, se transformó en un mausoleo de recuerdos. Cada pasillo, cada sala de reuniones, un eco constante de la risa de Elena. Fue en medio de esta densa niebla de luto cuando su hija, Clara, le presentó a Ricardo, un hombre que parecía irradiar la luz que a él le faltaba. Ricardo era la encarnación perfecta del éxito de Manuel, carismático hasta el extremo, con un máster en administración de empresas de una universidad de renombre y una ambición que ardía en sus ojos como un fuego devorador. Llenó el silencio en la vida de Clara con promesas de un futuro deslumbrante, pintando horizontes dorados donde la pena no tenía cabida. Arturo, consumido por el dolor y guiado por el único deseo de ver feliz a su hija, vio en la confianza de Ricardo una salida, una forma de legar la pesada carga del liderazgo. Creyó, con la ingenuidad de un corazón roto, que aquel joven honraría el legado de Elena. Fue un error de juicio de proporciones catastróficas. Subestimó la profundidad de la codicia humana y sobrevaloró la existencia del carácter. Confiado, le entregó el puesto de consejero delegado a Ricardo y la presidencia del consejo a Clara, retirándose él mismo a la sombra, al único lugar donde aún encontraba consuelo, el corazón del código. Se mantuvo como programador senior, el guardián silencioso del sistema Atenea, el monje que cuidaba del alma de la catedral que él mismo había construido. Su mundo se redujo a la lógica pura y la elegancia de los algoritmos, un refugio contra el caos de sus emociones. Mientras Ricardo y Clara se mudaban a una mansión con vistas panorámicas, llenaban su garaje con sedanes alemanes de lujo y descapotables deportivos, y documentaban sus viajes por el mundo en yates privados para sus seguidores en redes sociales, Arturo seguía viviendo en la modesta casa donde había criado a su hija. Conducía el mismo coche de siempre y encontraba su única satisfacción en las líneas de código que él y Elena habían escrito juntos, un diálogo ininterrumpido con el fantasma de su amor. Ricardo, por supuesto, era incapaz de comprender esta devoción silenciosa. Para él, la modestia de Arturo no era una elección, sino una debilidad. Su silencio no era sabiduría, sino senilidad. El sonido de los zapatos de cuero italiano de Ricardo, valorados en miles de euros, resonando con arrogancia por los pasillos de mármol de la empresa, era un contraste deliberado y brutal con los pasos discretos y silenciosos de Arturo. Ricardo se deleitaba en su propio poder, y parte de ese deleite consistía en menospreciar al hombre que se lo había dado. El viejo está perdiendo el toque, le susurraba a Clara en las cenas de gala. Es un cuello de botella para la innovación. Necesitamos sangre nueva, una visión de futuro, no un ancla en el pasado. Y Clara, que una vez vio a su padre como un gigante, un héroe de su propia mitología personal, comenzó a sentir. El brillo de los diamantes que Ricardo le regalaba era más potente que el recuerdo del amor de su padre. El estatus, el poder y la validación social que su marido le proporcionaba se convirtieron en un narcótico adictivo que nubló su juicio y erosionó su lealtad. Se convirtió en cómplice, primero con su silencio, luego con su aprobación activa, en la lenta y deliberada devaluación del hombre que le había dado no solo la vida, sino el propio imperio que ahora consideraba suyo. Lo que ni Ricardo ni Clara sabían era que Arturo, desde su rincón silencioso, observaba. No se perdía ni un solo detalle. Notaba cada mirada de desdén, cada suspiro de impaciencia, cada comentario condescendiente pronunciado justo lo suficientemente bajo para que él, supuestamente, no lo oyera. Y en las noches tranquilas, cuando la oficina quedaba vacía, Arturo no solo mantenía el sistema, lo estaba fortaleciendo, añadiendo capas de seguridad encriptada, protocolos de contingencia y puertas traseras lógicas que solo él comprendía. Sin ser consciente de ello, estaba forjando metódicamente la espada que un día empuñaría. La epifanía, el instante preciso en que la niebla del dolor y la negación se disipó para revelar la cruda y gélida verdad,
Llegó una tarde de martes, con una torrencial azotando los ventanales de la oficina. Arturo se había quedado hasta tarde para implementar una actualización crítica en el núcleo de Atenea. Al pasar por delante del despacho de Ricardo, cuya puerta de caoba estaba entreabierta, escuchó voces. Eran las de Ricardo y Clara. La curiosidad inicial se transformó en un presentimiento helado que le recorrió la espalda. La fusión con Nexus está prácticamente cerrada, decía Ricardo, su voz vibrando de júbilo y arrogancia. Pero sus abogados están nerviosos por la dependencia que tenemos del viejo. Han mencionado la cláusula de propiedad intelectual en el acta de fundación. Tenemos que sacarlo de la ecuación, Clara. Y debemos hacerlo de una manera que demuestre a todos, de una vez por todas, quién manda aquí. Un golpe de efecto. Arturo se quedó inmóvil, sintiendo como el aire se volvía denso y difícil de respirar. Entonces escuchó la voz de su hija, y cada palabra fue como un fragmento de hielo, clavándose directamente en su corazón. Lo sé, cariño. Papá está anclado en el pasado. No entiende de negocios. Es un sentimental. La empresa necesita evolucionar sin él. Lo haremos el día del anuncio de la fusión. Será una declaración de poder. Nadie volverá a cuestionar tu liderazgo después de eso. La traición era absoluta, sin fisuras. Una humillación pública, sentenció Ricardo, y soltó una risa baja y cruel, que resonó en el pasillo como el sonido de un cristal al romperse. Perfecto. Cortaremos el último hilo que une esta compañía a un pasado mohoso. Es un fósil, y los fósiles pertenecen a los museos, no a las salas de juntas. En ese momento, Arturo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. No se trataba de un despido, era un golpe de estado, una ejecución pública orquestada por su yerno y sancionada por su propia hija. Se apartó de la puerta, con el corazón martillando contra sus costillas, un tambor sordo anunciando una guerra inminente. El dolor de la traición fue una bestia física y violenta, mucho más profunda y afilada que el propio luto por su esposa. En esa oscuridad, sin embargo, sintió la presencia de Elena a su lado, un susurro en su memoria. Ella siempre había sido la más astuta, la que nunca confió del todo en la ambición desmedida de Ricardo. La confianza sin salvaguardas es una invitación al desastre, le había dicho una vez, y en ese instante, el luto de Arturo se transmutó. La tristeza se solidificó, convirtiéndose en una resolución fría como el acero de un bisturí. No gritaría, no los confrontaría. Eso era exactamente lo que ellos esperarían de un sentimental. En su lugar, eligió el camino del estoico. Sufriría en silencio. Sí, pero su sufrimiento no sería pasivo. Sería la calma tensa que precede a la tormenta perfecta. La quietud del cazador, que espera pacientemente el momento exacto para atacar. Aquella noche, Arturo no condujo hasta su casa. En su lugar, se dirigió a las oficinas del viejo bufete de abogados que había ayudado a él y a Elena a fundar Innovetec hacía décadas. Allí, entre tomos de derecho mercantil y el olor a papel antiguo, le esperaba un viejo amigo y un documento cubierto de polvo que contenía el poder de un terremoto. Mientras Ricardo y Clara dormían plácidamente en su mansión, soñando con su inminente triunfo, Arturo comenzaba a planificar la meticulosa demolición de su mundo. Se reunió con el doctor Almeida, el abogado de cabeza cana y mirada penetrante que había sido el confidente legal de Elena. Recuerdo perfectamente cuando Elena insistió en incluir esto, dijo Almeida, sacando un documento encuadernado en cuero de una caja fuerte. Lo llamó el testamento de silicio. Nosotros, en el bufete, nos referíamos a él como la cláusula de oro. Era una obra maestra de previsión legal, un testamento corporativo diseñado para proteger el alma de la empresa. La cláusula era tan simple como letal. Estipulaba que el núcleo del sistema Atenea no era un activo propiedad de Innovetec, sino una propiedad intelectual licenciada a la compañía. La licencia, y aquí residía el genio de Elena, estaba intrínseca e inseparablemente vinculada a la presencia activa de Arturo como empleado y custodio. Más concretamente, a una clave criptográfica maestra, que se renovaba cada 24 horas, mediante un algoritmo biométrico, que solo él podía autorizar. Sin él, el sistema podía funcionar en su día a día, pero no podía ser modificado, actualizado, transferido, vendido o fusionado. Y lo más importante,
La cláusula contenía una cláusula de tierra quemada. Cualquier intento de apartar a Arturo de la empresa de forma hostil, o sin su consentimiento explícito y por escrito, resultaría en la revocación inmediata y permanente de la licencia. El sistema, a todos los efectos legales y prácticos, se convertiría en un ladrillo digital valorado en 0. Elena siempre decía: confía en la gente, pero ten siempre una salida de emergencia legal, murmuró Arturo, sintiendo una oleada de amor y admiración por la brillantez de la mujer que había perdido. Durante los meses siguientes, mientras Ricardo y Clara ultimaban los detalles de su traición, Arturo operó desde las sombras con la precisión de un maestro del ajedrez. Cada nuevo contrato que Ricardo firmaba para un palco de lujo en el estadio, cada publicación de Clara en las redes sociales presumiendo de un nuevo reloj de platino, eran observados por Arturo con una calma siniestra. Él no veía su felicidad, veía la altura desde la cual estaban destinados a caer. Con la ayuda de Almeida, preparó cada documento. Notificó discretamente a las oficinas de patentes internacionales la naturaleza exacta de la licencia de Atenea. Redactó las notificaciones legales que serían enviadas al Grupo Nexus y a la Comisión de Valores en el momento preciso. Lo hizo todo con la meticulosidad de un programador depurando un código, y el silencio de un fantasma. Ricardo, completamente cegado por su propia arrogancia, estaba tan ocupado ensayando su discurso de coronación, que jamás se le ocurrió revisar los cimientos del castillo que creía haber conquistado. Veía a Arturo cada día en la oficina, un anciano encorvado sobre un teclado, y en él solo veía un hombre derrotado, una reliquia del pasado a punto de ser barrida por el futuro. No podía imaginar que cada línea de código que Arturo tecleaba en esos últimos días era para asegurar que el mecanismo de la justicia poética funcionara sin el más mínimo fallo. La trampa estaba lista. Solo faltaba que el ratón, henchido de orgullo, mordiera el cebo. El silencio que siguió a los aplausos era denso, cargado de la electricidad estática de la anticipación. Ricardo se deleitó en él, dejando que el momento se estirara como un lino caro. Su sonrisa, una obra maestra de la carnicería corporativa, se mantuvo fija mientras su mirada recorría los rostros de los inversores, hombres de patrimonio incalculable y moralidad flexible. Pero no se detuvo en ellos. Su barrido visual continuó, deliberadamente lento, hasta que encontró su verdadero objetivo en el rincón más alejado de la sala. Allí, de pie junto a la discreta puerta de servicio, se encontraba Arturo, un espectro del pasado en un mundo obsesionado con el futuro. La presencia de Arturo era una afrenta visual para la estética del poder que Ricardo había cultivado con tanto esmero. En medio de los trajes de corte italiano y los relojes de oro macizo que adornaban las muñecas de los presentes, el traje de Arturo, aunque impecable, hablaba de una época diferente. Era de un corte clásico, de un tejido resistente que priorizaba la durabilidad sobre la ostentación. Era el uniforme de un constructor, no de un conquistador, y en la mente de Ricardo, esa distinción era un pecado capital que merecía una purga pública y ejemplar. Para abrazar el futuro, comenzó Ricardo, su voz ahora despojada de la falsa camaradería y afilada como el borde de una tarjeta de crédito de platino, uno debe tener el coraje de amputar el pasado. Hizo una pausa dramática, asegurándose de que cada par de ojos en aquella sala de juntas con olor a cuero y ambición estuviera clavado en él. Debemos eliminar el peso muerto, las ideas obsoletas, y sí, también a las personas que las representan. Debemos ser despiadados en nuestra búsqueda de la excelencia. El aire se volvió gélido, y varios ejecutivos se removieron incómodos en sus sillones de diseño ergonómico. Entonces, con un gesto teatral y displicente, señaló con su copa de champán en dirección a Arturo. No era un gesto de inclusión, sino de exclusión. El movimiento de un emperador romano sentenciando a un gladiador caído. Arturo, un nombre que para muchos de los veteranos de esta empresa es sinónimo de su fundación. Un pilar, dirían algunos. La palabra pilar fue pronunciada con un matiz de desprecio tan sutil que solo los más astutos y la propia víctima pudieron percibirlo en toda su magnitud venenosa. Ricardo se acercó a la cabecera de la mesa, colocando las yemas de los dedos sobre la superficie de caoba pulida, como si estuviera reclamando un trono. Agradecemos, por supuesto, sus años de servicio. El término servicio flotó en el aire, cargado de una condescendencia insoportable, como si se refiriera al trabajo de un mayordomo leal pero limitado. Fuiste un genio en tu tiempo, nadie lo niega, creaste una base sólida.
pero las bases solo sirven para construir encima de ellas rascacielos, y para eso se necesita una nueva generación de arquitectos, una con visión de futuro, no con apego a los planos antiguos. La humillación era ahora explícita, un veneno que se extendía por la sala. Los inversores del grupo Nexus intercambiaron miradas rápidas e indescifrables. No estaban allí para presenciar un drama familiar o una ejecución corporativa. Estaban allí para cerrar un trato de $200 millones. Aquella demostración de crueldad era en el mejor de los casos una distracción de mal gusto, en el peor, una señal de inestabilidad en el liderazgo. El silencio se hizo más profundo, roto únicamente por el suave zumbido del sistema de climatización. Clara, sin embargo, observaba la escena con una serenidad escalofriante. Su rostro, una máscara de porcelana cincelada por la riqueza y la indiferencia, no mostraba ni una pizca de conflicto. Cuando la mirada de Ricardo se cruzó con la suya, ella le ofreció un asentimiento casi imperceptible, una bendición silenciosa para la aniquilación de su propio padre. Aquel gesto, tan pequeño y tan devastador, fue el verdadero golpe para Arturo. No fue la traición de su yerno, un hombre al que nunca había respetado, sino la complicidad helada de su hija, la niña cuyos dibujos una vez adornaban las paredes de su primera oficina. Arturo sintió el corte frío de la deslealtad en lo más profundo de su ser, una herida mucho más dolorosa que cualquier insulto público. Un nudo se formó en su garganta, una amalgama de pena y rabia contenida, pero en su rostro no se movió ni un solo músculo. Su expresión permaneció neutra, sus ojos fijos en Ricardo con una calma que el joven CEO, en su ceguera narcisista, confundió con derrota y resignación. No podía ver la tormenta que se gestaba tras aquella fachada de serenidad estoica. Solo veía a un anciano aceptando su inevitable obsolescencia. Envalentonado por la aparente sumisión de su víctima, Ricardo decidió llevar la humillación un paso más allá. Su ego, un animal insaciable, exigía un sacrificio más sangriento. «Miren a su alrededor, señores», dijo, abriendo los brazos como un predicador ante su congregación. «Están en el epicentro de la innovación. Vemos el futuro en activos líquidos, en fondos fiduciarios, en un patrimonio inmobiliario global». No podemos permitir que nuestra visión sea lastrada por una mentalidad de taller, por una modestia que en el mundo actual no es una virtud, sino una limitación. Su mirada se posó en el reloj de Arturo, un modelo antiguo de acero que su esposa Elena le había regalado en su 10º aniversario. Era un objeto cuyo valor era puramente sentimental, una reliquia de amor en un mar de cronógrafos suizos de edición limitada. El mundo pertenece a quienes entienden que el tiempo es dinero y que ambos deben exhibirse con orgullo, no esconderse bajo la manga de un traje gastado. La risa contenida de uno de los ejecutivos más jóvenes y aduladores de Ricardo fue como echar sal en la herida abierta. El discurso había alcanzado su clímax de crueldad. Ricardo saboreó el poder, la sensación de tener la vida profesional de un hombre en la palma de su mano y la capacidad de aplastarla frente a una audiencia de élite. Se sentía invencible, un titán de la industria moldeando el futuro a su antojo. Aquella sensación era más adictiva que cualquier dividendo, más embriagadora que el champán más caro que llenaba su copa. Y por eso, sentenció, su voz adquiriendo un tono de finalidad judicial. Para marcar el comienzo de esta nueva era de prosperidad y visión de futuro, se requiere un acto simbólico, una ruptura limpia con el pasado. Se irguió en toda su estatura, hinchando el pecho dentro de su traje hecho a medida. Arturo, tu tiempo en Innovatec ha terminado. El personal de seguridad te acompañará a tu mesa para que recojas tus efectos personales. Estás despedido. El silencio que siguió a la sentencia fue absoluto. Era un vacío sonoro tan completo que se podía oír el latido colectivo de la ansiedad en la sala. Todos los ojos se volvieron hacia Arturo, esperando una reacción, una súplica, una explosión de ira, cualquier cosa que rompiera la insoportable tensión. Esperaban que el anciano humillado se desmoronara, validando así la narrativa de Ricardo sobre su debilidad. Pero Arturo no les dio esa satisfacción. Con una dignidad que parecía emanar de las profundidades de su alma, simplemente asintió una vez, un movimiento lento y deliberado. No dirigió ninguna palabra a Ricardo. En su lugar, sus ojos buscaron los de Clara por última vez. Fue una mirada que duró apenas 2 segundos, pero que contenía décadas de amor paternal y el peso insondable de una decepción infinita. En esa mirada, Clara vio el fantasma de la niña que había sido y el monstruo en el que se había convertido. Por primera vez, una fisura apareció en su máscara de indiferencia. Sin más, Arturo se dio la vuelta. Su espalda estaba recta, sus hombros erguidos. Caminó hacia la puerta con el paso firme de un hombre que no huye,
sino que se dirige hacia un destino que él mismo ha elegido. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral de la sala, un redoble de tambor que anunciaba no un final, sino un comienzo. Ricardo observó su partida con una sonrisa de pura y satisfecha victoria. Creyó haber ganado. Creyó haber purgado el pasado y consolidado su poder absoluto sobre el futuro. Levantó su copa, el cristal tallado brillando bajo las frías luces de la sala de juntas. «Ahora sí, señores», proclamó con una voz que rebosaba triunfo. «Brindemos por el futuro, un futuro sin anclas». Los inversores, ansiosos por dejar atrás el incómodo espectáculo, levantaron sus copas con un entusiasmo forzado. Pero mientras el tintineo de cristal llenaba el aire, pocos se percataron del suave clic de la puerta al cerrarse tras Arturo. No era el sonido del final de la carrera de un hombre, era el sonido inconfundible de una trampa de acero, cuidadosamente preparada durante meses, cerrándose sobre su presa. Ricardo sonreía a sus socios, sin imaginar que aquella copa de champán sería la última que pagaría con el dinero que creía suyo. El caos, una bestia desatada, se apoderó de la sala de juntas. La máscara de control de Ricardo se resquebrajó, revelando el pánico puro que se agitaba debajo. Su rostro, antes bronceado y rebosante de confianza, adquirió una palidez cerosa bajo las luces halógenas. Un sudor frío perlaba su frente, amenazando con manchar el cuello de su camisa de seda importada. Su voz, normalmente un barítono medido y autoritario, se agudizó hasta convertirse en un chillido casi histérico, despojado de toda su dignidad. «Llámenlo», gritó al jefe de TI, que lo miraba con una mezcla de terror y un incipiente desprecio. «Encuentren a ese viejo y tráiganlo de vuelta ahora mismo. Díganle que fue una broma, un malentendido». Pero Arturo no estaba en su puesto de trabajo, ni en ningún lugar del edificio. No respondía a las llamadas que inundaban su teléfono móvil, un dispositivo tan modesto como su dueño. En ese preciso instante se encontraba en la cafetería al otro lado de la avenida, sentado junto a la ventana con una taza de café negro humeante entre las manos. Desde allí, con una calma que rayaba en lo divino, observaba cómo las luces del imperio que había construido se extinguían, piso por piso, como las velas de un pastel de cumpleaños macabro, cada una marcando el final de una era de arrogancia. De vuelta en la sala del pánico, los inversores del grupo Nexus, hombres cuyo patrimonio se medía en miles de millones y cuya paciencia era inversamente proporcional a su riqueza, ya se habían puesto en pie. Sus rostros, antes afables y calculadores, eran ahora máscaras de furia helada. No eran hombres que tolerasen los errores, y mucho menos los espectáculos de incompetencia flagrante. El líder del grupo, un magnate de cabello plateado y ojos como esquirlas de hielo, se acercó a la mesa y se inclinó sobre ella, fijando su mirada depredadora en Ricardo. «¿Qué clase de circo es este, Ricardo?», siseó, su voz baja y peligrosa, cortando el aire como un látigo. Nos aseguró, bajo palabra y contrato, que tenía el control absoluto de todos los activos de esta compañía. Nuestro acuerdo de $200 millones depende fundamentalmente de la propiedad total y transferible del sistema Atenea. Cada palabra era un martillazo, un clavo más en el ataúd de la credibilidad de Ricardo. Clara, por primera vez desde que había entrado en aquella sala, pareció verdaderamente asustada. La adoración ciega en sus ojos había sido reemplazada por un terror creciente. El escudo de indiferencia que había construido con diamantes y estatus social se estaba desmoronando, revelando a la niña asustada que había debajo. Miró a su marido, el hombre que le había prometido el mundo, esperando desesperadamente que él, su autoproclamado maestro del universo, arreglara el desastre. Pero Ricardo ya no era un titán, era un hombre roto, que balbuceaba frases incoherentes. El viejo, el sistema, es suyo, siempre fue suyo. Fue en ese preciso instante de caos y desintegración cuando la pesada puerta de caoba de la sala de juntas se abrió de nuevo. No era Arturo, como Ricardo suplicaba en silencio. Era un hombre mayor, de unos 70 años, vestido con un traje de 3 piezas de un corte impecable, pero clásico. Su cabello era completamente blanco, y su rostro estaba surcado por las arrugas de la sabiduría y la experiencia. Se movía con la calma y la autoridad de un hombre que no necesita alzar la voz para ser escuchado. En su mano
portaba un maletín de cuero oscuro que parecía pesar tanto como el destino de todos los presentes. «Señoras, señores», dijo el recién llegado, su voz tranquila, pero con un timbre que silenció instantáneamente el pánico. Cada cabeza en la sala se giró hacia él. «Mi nombre es el doctor Almeida. Soy el consejero legal y albacea testamentario del señor Arturo Vasconcelos, el fundador de esta empresa, y, como descubrirán en un momento, el único y verdadero propietario intelectual del sistema Atenea. Creo», añadió con una media sonrisa gélida, «que la documentación que traigo conmigo ayudará a aclarar la desafortunada situación actual». Con la parsimonia de un verdugo que disfruta de su oficio, el doctor Almeida colocó su maletín sobre la mesa de conferencias. El sonido de los pestillos de latón al abrirse resonó en el silencio sepulcral como el mecanismo de una guillotina. Sacó una pila de documentos encuadernados con una cinta azul y con una precisión metódica distribuyó una copia a cada persona en la sala, guardando la última para sí mismo. El papel era grueso, de calidad, y en la portada se leía en una tipografía elegante y anticuada: «Acta de propiedad intelectual y licencia de uso, Sistema Atenea». Ricardo cogió su copia con manos temblorosas. El texto legal, denso y lleno de jerga, bailaba ante sus ojos. Su mente, antes tan afilada para los negocios, era incapaz de procesar la información. Vio el nombre de Elena junto a de Arturo en cada página, sus firmas entrelazadas en la parte inferior, un pacto sellado desde el pasado para proteger el futuro. Fue entonces cuando Almeida se aclaró la garganta, se ajustó las gafas y comenzó a leer en voz alta, su voz actuando como el narrador del fin del mundo de Ricardo. «Cláusula 14b, denominada por los fundadores como la cláusula de oro», comenzó Almeida, su tono neutro y judicial. «El núcleo operativo del software conocido como Sistema Atenea no es, ni nunca ha sido, un activo propiedad de la corporación Innovatech Solutions. Es una propiedad intelectual privada, registrada a nombre de Arturo Vasconcelos y Elena Vasconcelos, y licenciada a la empresa bajo condiciones estrictas e inalterables». Un gemido ahogado escapó de los labios de Clara. El abogado continuó, implacable. «La validez de dicha licencia es intrínseca e inseparablemente vinculada a la presencia activa y el consentimiento continuo del señor Arturo Vasconcelos como custodio principal del código. Cualquier modificación fundamental, transferencia, venta o fusión que involucre al sistema Atenea requiere su autorización explícita, por escrito y notariada». La sala contenía la respiración. Ricardo sentía como el aire se volvía espeso, imposible de respirar. Cada palabra de Almeida era un golpe de mazo que demolía los cimientos de su realidad. El imperio que creía haber conquistado no era más que una propiedad alquilada, y acababa de insultar y echar al casero. Almeida hizo una pausa, mirando por encima de sus gafas directamente a Ricardo, cuyo rostro era ahora el de un hombre que mira a su propio fantasma. «Y aquí», dijo el abogado, bajando ligeramente la voz para un efecto dramático, «llegamos a la subsección que nos concierne hoy, la cláusula de tierra quemada. Cualquier intento de apartar al señor Vasconcelos de sus funciones de forma hostil, pública o sin su consentimiento expreso, tal como ha ocurrido en esta sala hace aproximadamente 15 minutos, resultará en la revocación inmediata, automática y permanente de la licencia de uso, sin posibilidad de apelación o renegociación». Almeida cerró el documento con un suave chasquido. «Como pueden ver, caballeros», concluyó, dirigiendo su mirada a los lívidos inversores de Nexus, «el despido público de mi cliente, orquestado por el señor Ricardo, ha activado esta cláusula. A partir de ese momento, la licencia del sistema Atenea para Innovatech ha dejado de existir. La empresa que ustedes pretendían adquirir por $200 millones ya no posee su principal y más valioso activo. El sistema, tal y como existe ahora, es legalmente inoperante. Un pisapapeles digital, muy, muy caro». El inversor principal del grupo Nexus no necesitó escuchar más. Con un gruñido de pura rabia, agarró el precontrato de fusión que descansaba sobre la mesa, lo partió en dos con un movimiento violento y arrojó los pedazos a la cara de Ricardo. «El acuerdo queda cancelado», rugió, «y puede esperar una demanda por fraude, negligencia y tergiversación que lo dejará en la ruina por el resto de su miserable vida. Idiota». El caos estalló de nuevo, pero esta vez era un caos con propósito. Los inversores salieron de la sala como una estampida,
gritando órdenes a sus abogados por sus teléfonos móviles. Los ejecutivos de Innovatec, que momentos antes adulaban a Ricardo, ahora lo miraban con una mezcla de desprecio y pánico por sus propias carreras. Pero la ejecución, meticulosamente planeada por Arturo y su abogado, aún no había concluido. La justicia poética es un plato que se sirve en varios tiempos. El doctor Almeida, imperturbable en medio del éxodo, sacó un segundo documento de su maletín de cuero. Su calma contrastaba brutalmente con la histeria circundante, haciéndolo parecer aún más formidable. Se dirigió a los pocos miembros del consejo que aún permanecían en la sala, paralizados por el shock. Adicionalmente, continuó, su tono tan implacable como el tic-tac de un reloj, en su calidad de accionista mayoritario silencioso, con un paquete de acciones que le otorga el 51% del poder de voto, el señor Arturo Vasconcelos está activando la cláusula 7.c del Estatuto de la compañía, referente a la mala gestión deliberada y la quiebra del deber fiduciario para con los accionistas. Clara sollozó abiertamente, un sonido lastimero que se perdió en la tensión de la sala. Finalmente comprendía la magnitud abrumadora de su traición y la profundidad insondable de su pérdida. Había cambiado su herencia y el amor de su padre por un hombre que ahora se revelaba como un castillo de naipes en medio de un huracán. Por la presente, sentenció Almeida, mi cliente convoca una reunión de emergencia del Consejo de Administración con un único punto en el orden del día, la destitución inmediata y por justa causa del consejero delegado, Ricardo Morales, y de la presidenta del Consejo, Clara Vasconcelos, por poner en riesgo de forma consciente y maliciosa la viabilidad de la empresa. Ricardo se desplomó en su silla de seo, la que consideraba su trono. El traje de corte italiano ahora parecía un disfraz barato sobre el cuerpo de un hombre hueco. Había perdido el trato de su vida y su trabajo en menos de 5 minutos. Miró a su esposa, ya no con el amor cómplice de un conquistador, sino con el veneno de la acusación. Su caída era también la de ella. Pero aún quedaba un último corte, el más profundo y personal de todos. Almeida, con el aire de un cirujano que realiza la incisión final, sacó una última hoja de su maletín. No era un documento encuadernado, sino una simple carta con un sello oficial. La deslizó suavemente sobre la mesa pulida, hasta que se detuvo justo delante de la pareja caída en desgracia. Y, finalmente, dijo el abogado, su voz ahora teñida de una piedad casi cruel, esto es para ustedes dos. Es una notificación de desalojo. Ricardo y Clara miraron el papel como si fuera una serpiente venenosa. Las palabras saltaban de la página, cada una más brutal que la anterior. Desalojo, liquidación de activos, plazo de 48 horas. La mansión en la que residen, explicó Almeida, como si estuviera dictando un obituario. El sedán alemán de lujo y el descapotable deportivo que conducen, así como los activos líquidos en sus cuentas de inversión personales, fueron adquiridos con fondos de la empresa y asignados como parte de un paquete de compensación ejecutiva que, debido a su destitución por justa causa, es ahora nulo y sin efecto. El abogado hizo una pausa, dejando que el peso de la aniquilación financiera se asentara. Todos esos bienes serán liquidados de inmediato para comenzar a cubrir los daños y perjuicios causados a la compañía y a sus accionistas. Tienen 48 horas para desalojar la propiedad con sus efectos estrictamente personales. El resto ha sido embargado. La destrucción fue absoluta, sistemática, quirúrgica. No se había logrado con gritos, amenazas o violencia, sino con el poder silencioso y aplastante de la ley, la previsión y la verdad. Ricardo, el hombre que 10 minutos antes brindaba por su brillante futuro, estaba ahora pálido, empapado en su desoso traje, despojado de su poder, su riqueza y, lo más importante, de su dignidad frente al mismo mundo que tanto se había esforzado por impresionar. El imperio que habían construido sobre los cimientos de la codicia y la traición se había convertido en polvo y cenizas ante sus propios ojos. El eco de las palabras del doctor Almeida se aferró a las paredes de la sala de juntas mucho después de que él se hubiera marchado. Un veneno sonoro que se filtraba en el aire acondicionado. Ricardo y Clara se quedaron solos en medio de los restos de su coronación fallida, rodeados de copas de champán a medio beber y documentos legales que eran epitafios de su poder. El silencio ya no era un signo de respeto, sino el vacío abrumador que sigue a una detonación. La conmoción inicial de Ricardo, una parálisis helada, comenzó a derretirse, dando paso a una furia impotente que enrojeció su rostro y le hizo temblar las manos. Esto no puede estar pasando, sisió Ricardo, más para sí mismo que para su esposa. Su instinto, el de un depredador acorralado, le ordenó actuar, llamar a su propio ejército de abogados, contraatacar. Sacó su smartphone de última generación, el símbolo de su estatus y su conexión con el mundo del poder, y marcó el número de su abogado personal. Pero en lugar del tono de llamada, solo escuchó un silencio digital. La línea había sido cortada. El teléfono, un activo de la empresa, ya no le pertenecía. Fue el primer eslabón de una cadena de aniquilación que se apretaba alrededor de su cuello. Clara, cuyo rostro de porcelana se había resquebrajado en 1000 pedazos, finalmente encontró su voz. Pero no era para ofrecer consuelo. Era una serpiente de veneno puro. ¿Tú?
escupió, señalándolo con un dedo tembloroso, en el que el diamante de su anillo ya no brillaba, sino que parecía acusador. Todo esto es tu culpa, tu arrogancia, tu necesidad de humillarlo. Nos has destruido. Ciego. Eras un necio ciego y arrogante. El hombre al que había adorado hacía apenas media hora era ahora el único receptáculo de su terror y su vergüenza. La acusación sacó a Ricardo de su estupor. ¿Mi culpa?, se burló, su voz un gruñido bajo y peligroso. ¿Dónde estabas tú cuando tu padre construía su fortaleza legal? Tú eres su hija, debiste saberlo, pero estabas demasiado ocupada gastando el dinero, presumiendo de los vestidos de seda importada y los descapotables deportivos, como para prestar atención a los cimientos de la casa que habitabas. Su alianza, forjada en la ambición compartida, se disolvió en el ácido del reproche mutuo en el instante en que el dinero desapareció. Su salida de la sala de juntas fue la primera etapa de su humillación pública. Los empleados que se agolpaban en los pasillos, atraídos por el drama, no apartaron la mirada. En su lugar los observaban abiertamente, sus rostros una mezcla de conmoción, miedo y una satisfacción mal disimulada. Los murmullos los siguieron como una marea de desprecio. La alfombra de diseño persa que conducía al ascensor privado, sobre la que Ricardo había caminado tantas veces con paso de conquistador, ahora se sentía como el corredor de la muerte. En el vestíbulo principal, el brillo frío del mármol italiano parecía burlarse de ellos. El guardia de seguridad de la entrada, un hombre al que Ricardo ni siquiera se dignaba a mirar a los ojos, ahora los observaba con una expresión de lástima impasible. No hubo un «que tenga un buen día, señor Morales», solo un silencio pesado y juzgador. Intentaron usar la cuenta corporativa para llamar a un coche con chofer. La operadora, con una voz cortés pero inflexible, les informó de que la cuenta había sido congelada. Tuvieron que salir a la calle, bajo la mirada de todos, y esperar un taxi como ciudadanos comunes. El viaje a su mansión fue un tormento silencioso. La ciudad que Ricardo había considerado su reino ahora le parecía hostil y ajena. Al llegar al imponente portón de hierro forjado de su residencia, el corazón se le heló. El portón estaba abierto de par en par, y en la entrada de adoquines no estaba aparcado su descapotable deportivo. En su lugar había 2 coches oficiales y una grúa de plataforma. Sobre ella, asegurada con correas industriales, descansaba su sedán alemán de lujo, su carroza de poder, ahora reducida a una pieza de evidencia en el desmantelamiento de su vida. Un hombre con un traje gris y un portapapeles, un funcionario judicial con la mirada desprovista de toda emoción, le salió al paso. Ricardo Morales y Clara Vasconcelos, dijo, sin molestarse en usar títulos. Estoy aquí para supervisar la ejecución de un embargo preventivo de bienes. Tienen exactamente 1 hora para recoger sus efectos estrictamente personales. Nada que haya sido adquirido con fondos de la empresa podrá salir de la propiedad. Su tono era el de un médico informando de una enfermedad terminal. No había lugar para la negociación. Dentro de la casa, el aire era gélido. El espacio que una vez había sido un santuario de su éxito, ahora se sentía como una tumba. Cada objeto de arte, cada mueble de diseño, cada candelabro de cristal era un recordatorio de lo que habían perdido. Bajo la atenta mirada del funcionario, subieron a su dormitorio principal, un espacio más grande que el apartamento medio de la ciudad, y comenzaron a meter ropa en maletas de marca. El silencio se rompió de nuevo por la rabia de Ricardo. «Voy a demandarlos a todos», gritó, arrojando un par de zapatos de cuero italiano a la maleta. «A tu padre, a ese abogado decrépito, a Nexus. Nadie me hace esto a mí, nadie». Sus amenazas eran el rugido de un león desdentado, un ruido patético que resonaba en las paredes vacías de su antiguo poder. Ya no tenía activos líquidos para pagar a un equipo legal de primer nivel. Su reputación, la moneda más valiosa en su mundo, se estaba evaporando a cada segundo que pasaba. Clara, por su parte, se sentó en el borde de la cama, derrotada. Sacó su teléfono personal, el último bastión de su conexión social, e intentó reservar una suite en el hotel más lujoso de la ciudad con su tarjeta de crédito personal. La transacción fue rechazada. Fondos insuficientes. El pánico la invadió. Su fondo fiduciario, su colchón de seguridad, estaba vinculado a las acciones de la empresa, acciones que en ese momento estaban en caída libre, perdiendo valor a un ritmo catastrófico en las operaciones fuera de horario. Comenzó a llamar a sus amigas, las esposas de otros ejecutivos, las mujeres con las que compartía almuerzos en restaurantes con estrellas Michelin y viajes de compras a París. La primera no respondió. La segunda contestó, pero su voz era distante y apresurada, murmurando una excusa poco convincente sobre una emergencia familiar antes de colgar. La tercera fue directamente al buzón de voz. La noticia se había extendido como un incendio forestal por los circuitos de la alta sociedad. Estaban contaminados, eran radiactivos. Su agenda de contactos, antes un tesoro de conexiones, se había convertido en un cementerio de números muertos. Mientras tanto,
El teléfono de Ricardo vibraba sin cesar. No eran llamadas de apoyo, sino notificaciones de las principales publicaciones financieras. Los titulares eran brutales y directos. La fusión de Innovatec se colapsa en medio de un escándalo de gestión. El CEO, Ricardo Morales, destituido por incompetencia y posible fraude. Las acciones de Innovatec se desploman un 70% tras la revelación de una cláusula de propiedad intelectual oculta. Su nombre, que había trabajado tan duro para asociar con el éxito, ahora era sinónimo del desastre corporativo más espectacular del año. Una hora después, se encontraron en la acera, fuera del portón que ahora estaba cerrado para ellos. Tenían 4 maletas de lujo a sus pies. El sol de la tarde proyectaba largas sombras, y el aire, antes cargado de promesas, ahora olía a fracaso. Ricardo miró el reloj de oro macizo en su muñeca, el que había usado para humillar a Arturo. Ahora era simplemente un objeto pesado, un recordatorio tangible de una riqueza que ya no existía, probablemente el único activo de valor que le quedaba, y que pronto tendría que vender. Clara se echó a llorar, un llanto desgarrador y sin elegancia, el sonido de una mujer que finalmente comprende la totalidad de su pérdida. No lloraba por la mansión ni por el coche, lloraba por la elección que había hecho. Había vendido el amor incondicional de su padre y el legado de su madre, a cambio de un estatus que había resultado ser tan frágil como el cristal. Los diamantes en sus dedos se sentían fríos y pesados, como grilletes. Ricardo la miró, no con compasión, sino con un desprecio helado. Ya no la veía como su esposa o su cómplice, sino como el ancla que lo había arrastrado al fondo. Su matrimonio no había sido una unión de almas, sino una fusión de intereses, y la empresa acababa de declararse en quiebra. Se miraron el uno al otro, 2 extraños varados en una isla de su propia creación, sin nada más que las ropas de diseño que llevaban puestas y el peso aplastante de una justicia poética que les había arrebatado absolutamente todo. El eco de las palabras del doctor Almeida se aferró a las paredes de la sala de juntas mucho después de que él se hubiera marchado, un veneno sonoro que se filtraba en el aire acondicionado. Ricardo y Clara se quedaron solos en medio de los restos de su coronación fallida, rodeados de copas de champán a medio beber y documentos legales que eran epitafios de su poder. El silencio ya no era un signo de respeto, sino el vacío abrumador que sigue a una detonación. La conmoción inicial de Ricardo, una parálisis helada, comenzó a derretirse, dando lugar a una furia impotente que enrojeció su rostro y le hizo temblar las manos. «Esto no puede estar pasando», sisió Ricardo, más para sí mismo que para su esposa. Su instinto, el de un depredador acorralado, le ordenó actuar, llamar a su propio ejército de abogados, contraatacar. Sacó su smartphone de última generación, el símbolo de su estatus y su conexión con el mundo del poder, y marcó el número de su abogado personal. Pero en lugar del tono de llamada, solo escuchó un silencio digital. La línea había sido cortada. El teléfono, activo de la empresa, ya no le pertenecía. Fue el primer eslabón de una cadena de aniquilación que se apretaba alrededor de su cuello. Clara, cuyo rostro de porcelana se había resquebrajado en 1000 pedazos, finalmente encontró su voz, pero no era para ofrecer consuelo. Era una serpiente de veneno puro. «¿Tú?», escupió, señalándolo con un dedo tembloroso, en el que el diamante de su anillo ya no brillaba, sino que parecía acusador. «Todo esto es tu culpa, tu arrogancia, tu necesidad de humillarlo. Nos has destruido. Ciego. Eras un necio, ciego y arrogante». El hombre al que había adorado hacía apenas media hora era ahora el único receptáculo de su terror y su vergüenza. La acusación sacó a Ricardo de su estupor. «Mi culpa», se burló, su voz un gruñido bajo y peligroso. «¿Dónde estabas tú cuando tu padre construía su fortaleza legal? Tú eres su hija, debiste saberlo». Pero estabas demasiado ocupada gastando el dinero, presumiendo de los vestidos de seda importada y los descapotables deportivos, como para prestar atención a los cimientos de la casa que habitabas. Su alianza, forjada en la ambición compartida, se disolvió en el ácido del reproche mutuo en el instante en que el dinero desapareció. Su salida de la sala de juntas fue la primera etapa de su humillación pública. Los empleados que se agolpaban en los pasillos, atraídos por el drama, no apartaron la mirada. En su lugar, los observaban abiertamente, sus rostros una mezcla de conmoción, miedo y una satisfacción mal disimulada. Los murmullos lo siguieron como una marea de desprecio.
La alfombra de diseño persa que conducía al ascensor privado, sobre la que Ricardo había caminado tantas veces con paso de conquistador, ahora se sentía como el corredor de la muerte. En el vestíbulo principal, el brillo frío del mármol italiano parecía burlarse de ellos. El guardia de seguridad de la entrada, un hombre al que Ricardo ni siquiera se dignaba a mirar a los ojos, ahora los observaba con una expresión de lástima impasible. No hubo un «que tenga un buen día, señor Morales», solo un silencio pesado y juzgador. Intentaron usar la cuenta corporativa para llamar a un coche con chofer. La operadora, con una voz cortés pero inflexible, les informó de que la cuenta había sido congelada. Tuvieron que salir a la calle, bajo la mirada de todos, y esperar un taxi como ciudadanos comunes. El viaje a su mansión fue un tormento silencioso. La ciudad que Ricardo había considerado su reino ahora le parecía hostil y ajena. Al llegar al imponente portón de hierro forjado de su residencia, el corazón se le heló. El portón estaba abierto de par en par, y en la entrada de adoquines no estaba aparcado su descapotable deportivo. En su lugar había 2 coches oficiales y una grúa de plataforma. Sobre ella, asegurado con correas industriales, descansaba su sedán alemán de lujo, su carroza de poder, ahora reducida a una pieza de evidencia en el desmantelamiento de su vida. Un hombre con un traje gris y un portapapeles, un funcionario judicial con la mirada desprovista de toda emoción, le salió al paso. «Ricardo Morales y Clara Vasconcelos», dijo, sin molestarse en usar títulos. «Estoy aquí para supervisar la ejecución de un embargo preventivo de bienes. Tienen exactamente 1 hora para recoger sus efectos estrictamente personales. Nada que haya sido adquirido con fondos de la empresa podrá salir de la propiedad». Su tono era el de un médico informando de una enfermedad terminal. No había lugar para la negociación. Dentro de la casa, el aire era gélido. El espacio que una vez había sido un santuario de su éxito, ahora se sentía como una tumba. Cada objeto de arte, cada mueble de diseño, cada candelabro de cristal era un recordatorio de lo que habían perdido. Bajo la atenta mirada del funcionario, subieron a su dormitorio principal, un espacio más grande que el apartamento medio de la ciudad, y comenzaron a meter ropa en maletas de marca. El silencio se rompió de nuevo por la rabia de Ricardo. «Voy a demandarlos a todos», gritó, arrojando un par de zapatos de cuero italiano a la maleta. «A tu padre, a ese abogado decrépito, a Nexus. Nadie me hace esto a mí, nadie». Sus amenazas eran el rugido de un león desdentado, un ruido patético que resonaba en las paredes vacías de su antiguo poder. Ya no tenía activos líquidos para pagar a un equipo legal de primer nivel. Su reputación, la moneda más valiosa en su mundo, se estaba evaporando a cada segundo que pasaba. Clara, por su parte, se sentó en el borde de la cama, derrotada. Sacó su teléfono personal, el último bastión de su conexión social, e intentó reservar una suite en el hotel más lujoso de la ciudad con su tarjeta de crédito personal. La transacción fue rechazada. Fondos insuficientes. El pánico la invadió. Su fondo fiduciario, su colchón de seguridad, estaba vinculado a las acciones de la empresa. Acciones que en ese momento estaban en caída libre, perdiendo valor a un ritmo catastrófico en las operaciones fuera de horario. Comenzó a llamar a sus amigas, las esposas de otros ejecutivos, las mujeres con las que compartía almuerzos en restaurantes con estrellas Michelin y viajes de compras a París. La primera no respondió. La segunda contestó, pero su voz era distante y apresurada, murmurando una excusa poco convincente sobre una emergencia familiar antes de colgar. La tercera fue directamente al buzón de voz. La noticia se había extendido como un incendio forestal por los circuitos de la alta sociedad. Estaban contaminados, eran radiactivos. Su agenda de contactos, antes un tesoro de conexiones, se había convertido en un cementerio de números muertos. Mientras tanto, el teléfono de Ricardo vibraba sin cesar. No eran llamadas de apoyo, sino notificaciones de las principales publicaciones financieras. Los titulares eran brutales y directos. La fusión de Innovatec se colapsa en medio de un escándalo de gestión. El CEO Ricardo Morales, destituido por incompetencia y posible fraude. Las acciones de Innovatec se desploman un 70% tras la revelación de una cláusula de propiedad intelectual oculta. Su nombre, que había trabajado tanto para asociar con el éxito, ahora era sinónimo del desastre corporativo más espectacular del año. 1 hora después, se encontraron en la acera, fuera del portón que ahora estaba cerrado para ellos. Tenían 4 maletas de lujo a sus pies. El sol de la tarde proyectaba largas sombras, y el aire, antes cargado de promesas, ahora olía a fracaso. Ricardo miró el reloj de oro macizo en su muñeca, el que había usado para humillar a Arturo.
Ahora era simplemente un objeto pesado, un recordatorio tangible de una riqueza que ya no existía, probablemente el único activo de valor que le quedaba y que pronto tendría que vender. Clara se echó a llorar, un llanto desgarrador y sin elegancia, el sonido de una mujer que finalmente comprende la totalidad de su pérdida. No lloraba por la mansión ni por el coche, lloraba por la elección que había hecho. Había vendido el amor incondicional de su padre y el legado de su madre a cambio de un estatus que había resultado ser tan frágil como el cristal. Los diamantes en sus dedos se sentían fríos y pesados, como grilletes. Ricardo la miró, no con compasión, sino con un desprecio helado. Ya no la veía como su esposa o su cómplice, sino como el ancla que lo había arrastrado al fondo. Su matrimonio no había sido una unión de almas, sino una fusión de intereses, y la empresa acababa de declararse en quiebra. Se miraron el uno al otro, dos extraños varados en una isla de su propia creación, sin nada más que las ropas de diseño que llevaban puestas, y el peso aplastante de una justicia poética que les había arrebatado absolutamente todo. A la semana siguiente, Arturo regresó a las oficinas de Innovatec. No cruzó la puerta como el programador senior al que todos habían visto marchar, sino como el presidente del consejo y consejero delegado interino que, por derecho, siempre había sido. Los pasillos de mármol, antes un escenario para la arrogancia de Ricardo, ahora parecían recibirlo con un silencio respetuoso. Los empleados que le habían permanecido leales en secreto, aquellos a los que Ricardo había marginado por considerarlos parte de la vieja guardia, fueron los primeros en ser convocados a su despacho, no para recibir órdenes, sino para formar un nuevo consejo, uno basado en el mérito, la lealtad y una dedicación genuina al legado de la empresa. Con la misma precisión con la que había desmantelado el régimen de su yerno, Arturo comenzó la reconstrucción. Reactivó el sistema Atenea con una nueva clave maestra, esta vez vinculada directamente a la estructura legal de la empresa, creando un cortafuegos indestructible contra futuras ambiciones desmedidas. La cultura del miedo y la ostentación fue sistemáticamente purgada, reemplazada por un ambiente de colaboración e innovación real. Innovatec había perdido una fusión millonaria, pero bajo el liderazgo sereno y sabio de Arturo, recuperó algo infinitamente más valioso, su alma. En cuestión de meses, con su reputación restaurada y su núcleo tecnológico más seguro que nunca, la empresa no solo se estabilizó, sino que alcanzó niveles de rentabilidad y prestigio que Ricardo, en su ceguera, jamás habría podido concebir. Clara, despojada de su estatus y abandonada por el círculo social que tanto había valorado, intentó una reconciliación desesperada. Se presentó en la puerta de la modesta casa de su padre, la misma que había despreciado por considerarla un símbolo de fracaso. Sus ojos, antes fríos y calculadores, estaban ahora hinchados por el llanto, suplicando un perdón que creía merecer. Arturo la recibió, no con la rabia de un hombre traicionado, sino con la tristeza insondable de un padre que ha visto a su hija perderse en el laberinto de la vanidad. La escuchó sin interrumpir, un gesto de paciencia que era en sí mismo un castigo más severo que cualquier grito. «El perdón es algo que debes encontrar para ti misma, Clara», le dijo finalmente, su voz firme pero cargada de un cansancio existencial. «Rompiste la confianza, y no solo la mía, sino el recuerdo de tu madre. El amor de un padre es incondicional, pero el respeto, hija mía, es algo que se gana día a día y se pierde en un solo instante. Tienes un camino muy largo por delante para volver a ganártelo». No la expulsó de su vida, pero el puente hacia la intimidad y la confianza que una vez los unió había sido demolido por sus propias acciones, y reconstruirlo, si es que era posible, sería la obra de su vida, no la de él. En cuanto a Ricardo, que se exhibe con desesperación. El carácter, al final, siempre será un activo más valioso que el capital. La lealtad, una inversión más segura que cualquier fondo fiduciario. Ricardo y Clara creyeron que el estatus era la armadura definitiva, sin comprender que era una jaula de cristal, brillante y frágil. Juzgaron a Arturo por su apariencia modesta, por su coche antiguo y su silencio, sin darse cuenta de que estaban juzgando la profundidad del océano
por la calma de su superficie. Olvidaron que las raíces más fuertes son las que crecen en la oscuridad, invisibles a los ojos de los necios. La historia de Arturo es un recordatorio de que la justicia, a menudo, no llega como un trueno, sino como el silencioso clic de una puerta que se cierra en el momento preciso. No necesita gritos ni violencia. Su arma más letal es la verdad, desplegada con la paciencia de un maestro de ajedrez que ha previsto cada movimiento del adversario. El poder real no es la capacidad de humillar a otros, sino la sabiduría para construir una fortaleza tan sólida que la arrogancia de los demás simplemente se estrelle contra ella, haciéndose añicos en el proceso. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras una traición así? ¿Tendrías la sangre fría para esperar el momento justo para la justicia? Deja tu opinión en los comentarios, porque los leemos todos. Si te ha gustado ver cómo se hacía justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia de giros inesperados que ya te espera en la pantalla.